en una cocina, no puedo dejar de pensar en María Elena y su abuela, la nona, le decía a ella. Y es que la nona era una mujer grandota que pasaba el día entero metida en la cocina preparando delicias para toda la familia. Además de muy buena cocinera, la nona era muy buena consejera, pero a veces era un poco complicado entenderla, porque es que ella todo, absolutamente todo, lo relacionaba con la cocina. Cuando María Elena estaba pequeña y le decía, ay, no, nona, es que yo estoy muy aburrida, la nona le contestaba algo como, hija, cuando una ensalada está desabrida, solo hace falta ponerle un poco de sal y un toque de pimienta para que agarre sabor. Y María Elena enseguida entendía lo que quería decir la nona. Se iba hasta el radio, ponía un CD y comenzaba a hacer coreografías para espantar el aburrimiento. Un día la nona llamó a almorzar a María Elena. Pasticho, su comida favorita. Pero María Elena ni siquiera miró el pasticho. Y entonces la nona empezó a preguntar y a preguntar y a preguntar, como solo saben hacer las abuelas, hasta que María Elena le contó que es que iba muy mal en matemáticas y que si le quedaba a su papá le iba a castigar y que la verdad ya ella no sabía qué hacer, porque le dedicaba tanto tiempo a las matemáticas como al resto de las materias. Y entonces la nona le contó que la primera vez que ella preparó caraotas negras, comenzó a hacerlas a la misma hora que normalmente se prepara el almuerzo. Pero cuando se sentaron en la mesa, las caraotas seguían duras como una piedra. Y entonces María Elena entendió que hay algunas cosas a las que le debemos dedicar más tiempo. Un día, María Elena llegó furiosa a casa de la abuela. Sí, y es que todas sus amigas se habían ido para la playa. Todas menos ella, porque a ella su papá le dijo que estaba muy chiquita para esas cosas, que dejara la inventadera, que además ella tenía mucho que estudiar. Pero, de paso, el papá de María Elena se había llevado el cuaderno con el que ella tenía que estudiar en el carro. Así que María Elena se había quedado encerrada todo el fin de semana para nada. La nona la escuchó pacientemente. Después la llevó a la cocina, le ofreció un vaso de jugo. María Elena probó un sorbo y le dijo, ¡ay no! ¡Por Dios! ¡Eso está demasiado ácido! La nona simplemente le contestó, María Elena, los jugos son tan dulces como azúcar le pongas. Y María Elena entendió que sus problemas no eran tan grandes como ella pensaba y que en la vida todo será tan dulce como azúcar le pongamos. María Elena se graduó de bachiller y se fue a la universidad. Durante el tiempo que estuvo en la universidad fue poco lo que pudo visitar a la nona, pero seguía llamándola por teléfono y poniendo en práctica cada uno de sus sabios consejos. María Elena se graduó de la universidad y se casó. Todo el mundo estaba feliz, es que eran el matrimonio perfecto. Pero al poco tiempo, la luna de miel se terminó y el apartamento de María Elena se convirtió en un verdadero campo de batalla. Y es que el esposo no la ayudaba en nada. Era incapaz de cocinar, de lavar los platos. Se ponía histérico si María Elena llegaba tarde. La criticaba por todo. Es que no era capaz ni siquiera de sacar los pelos del desagüe del baño. María Elena estaba al borde. Creía que su matrimonio no tenía remedio. Así que una tarde desesperada se fue hasta la casa de la nona, porque ella sabía que la nona sí sabría darle una solución, un buen consejo para su matrimonio. Pero por primera vez en la vida, la nona no abrió la boca, simplemente tomó una botella de vino y se la entregó. María Elena interpretó lo que quiso. Ella pensó que la nona con eso le decía que su matrimonio no tenía remedio, que mejor ahogara sus penas en el alcohol. Se fue hasta la casa, se sentó y sirvió una copa. Cuando estaba tomando esa primera copa, llegó su marido. La verdad, ya ella no tenía ganas de pelear, así que simplemente tomó otra copa, la sirvió y se la entregó. La primera copa la tomaron en absoluto silencio, pero en la segunda copa, María Elena se animó a preguntar y le preguntó que cómo había estado el trabajo, que qué tal su día. Y él le contestó que todo estaba perfecto, que el trabajo muy bien, pero que lo único difícil era estar tanto el tiempo lejos de ella, que la extrañaba mucho, que hoy estaba bellísima.
Y entonces María Elena le preguntó que qué le pasaba, que si quería que ella se volviera loca, que esa era la misma camisa que ella se había puesto hace una semana y él le había dicho que le quedaba horrible. Entonces él le explicó que no era eso, que la vez pasada se le había puesto con un pantalón muy claro y se veía muy pálida, pero que hoy se veía bellísima. Y entonces ella siguió preguntando y él contestó, le explicó que no lava los platos porque el lavaplatos está muy bajo y cada vez que lo hace le da un terrible dolor de espalda, que no cocina porque no sabe hacerlo y le da pena que ella se come esa comida tan horrible, que no se molesta cuando ella llega tarde, que se preocupa, que si a ella le pasara algo, él no sabría cómo seguir viviendo, que no saca los pelos del desagüe del baño, porque a la ducha entra sin lentes, y sin lentes es tan ciego como una pared. Y así pasó la noche. María Elena preguntó y él contestó, él preguntó y ella contestó, hasta que la botella de vino se terminó. A las 7 de la mañana, María Elena se despertó con un terrible dolor de cabeza mientras sonaba el teléfono. Cuando lo contestó, escuchó la voz de la nona que le decía, a ver, mi niña, ¿y cómo me le fue con el aflojalenguas? María Elena en ese momento entendió dos cosas. Primero, que la sabiduría de la nona es infinita. Y segundo, que su matrimonio jamás iba a funcionar si no eran capaces de hablar todo, hablar para recordar, hablar para olvidar, hablar para planificar, hablar y hablar, porque esta también es una manera de amar.